de que todo esto sirva para algo. Este trabajo, esta investigación, esta preocupación, por mucho esfuerzo y por mucho cariño por el que se haga, si no termina en actos como este, pues es absolutamente para nada. Entonces, lo primero, pues tanto a la iniciativa que nos ha permitido que esto se haga y se transmita, como a todos los que estáis aquí, pues de verdad, muchas gracias. Bueno, me pregunta Álvaro como la génesis del libro. La génesis de nuestro libro, y también recordar a Rosa María García, coautora del libro, y que desgraciadamente, como ha comentado Álvaro, no ha podido estar aquí hoy por motivos familiares, es relativamente prosaica. Se necesitaba, por motivos administrativos, para lograr unos niveles de protección y o intervención en la zona del casco histórico, un documento basado en la investigación que permitiera, diríamos, fundamentar lo que iba a ser un plan especial de protección del casco histórico. En ese sentido, el Ayuntamiento de Palma pues solicitó a la Universidad de Córdoba algún investigadores que pudieran dedicarse a la tarea, y coincidió que en el Departamento de Historia Moderna, pues en ese momento nos encontramos Rosa y yo, que bueno, Rosa es de Peñaflor, pero había estudiado aquí, en ese momento estaba viviendo también en Palma, y le pareció pues lo más acertado pues encargarnos a nosotros el trabajo. Ese fue el origen de un trabajo que realmente se convirtió, por una cuestión, diríamos, casi puramente administrativa, en algo realmente apasionante, un trabajo de años y un trabajo cuyo fruto todavía lo estamos viendo. Hace muchos años, más de 20 años, que este trabajo se origina, pero es realmente sorprendente la cantidad y la calidad de elementos que se localizó. Un poco éramos además de muchos más jóvenes, pues éramos unos investigadores absolutamente inexpertos, absolutamente novatos. No teníamos ni idea de cómo trabajar el asunto, aunque bueno, para eso hay manuales de cómo hay que abordar los trabajos de historia, y creo que esa inocencia, esa inexperiencia, pues hizo que el trabajo fuera mucho más de lo que nosotros podíamos esperar. Entre las fuentes, como sabéis, la historia se llama historia, mal llamada historia, mal llamada prehistoria, porque es la historia antes de las fuentes escritas, y se consideraba hasta no hace mucho tiempo como tal a partir de que hubiera fuentes escritas. Bien, como hubiera señalado Emilio, nos encontramos en un recinto amurallado de origen almohade, y la mayoría de fuentes escritas que podía haber de ese periodo nos eran desconocidas. El señor Emilio han aparecido y están apareciendo, si no han desaparecido para siempre, que en muchos casos así será, pues están apareciendo con cuenta gota. Entonces, a lo que era el origen, a lo que era el núcleo, las motivaciones, se nos escapaban absolutamente a nivel de lo que sería un conocimiento de fuentes históricas. Me refiero a fuentes de documentación escrita. Eso hizo que tuviéramos que reforzar el trabajo en otros campos, y que tocáramos unos tipos de documentación muy diversa. Y eso se refleja en la obra. Llega a tener uno de los capítulos que se trata de nuestra fuente es la mirada. Nuestra fuente es mirar al recinto y ver qué nos dice. Puede parecer muy extraño, pero bueno, si uno se pone en la plaza, ve salir la torre de la iglesia, ve salir la torre de la parroquia, cómo se eleva por encima del palacio, cómo se presenta en el espacio público de la plaza. Consideramos interesante esa reflexión, consideramos que no era una imagen casual, y buscamos bibliografía que corroboraba cómo se había jugado con esas imágenes, con esa proyección de la mirada, de lo que se veía, tanto para transmitir imágenes ideológicas como imágenes de poder, y cómo esa fuente histórica tiene tanto valor como puede tener cualquier otra. Trabajamos desde registros arqueológicos, documentación de actas capitulares, que nos pareció interesantísima, y que creo, actas capitulares son las actas de las reuniones del ayuntamiento,
que creo que han sido muy fértiles incluso en otros trabajos, incluso para poder usarla otros investigadores, una documentación, que no es porque nosotros tuviéramos un mérito especial o fuéramos unos investigadores señalados por el destino. La riqueza de esas fuentes es manifiesta, tan manifiesto como es que hay millones de esos papeles pudriéndose o no pudriéndose, pero que nadie los lee en nuestros archivos. Es el patrimonio más rico que tiene Andalucía, el patrimonio documental. Nadie lo sabe porque nadie lo ve. Se puede ver la Alhambra, se pueden ver monumentos, yacimientos, se pueden ver elementos físicos y naturales y geológicos impresionantes, pero claro, ese patrimonio documental, al trabajarse tampoco, al ser algo tan de especialista, porque si se trabaja, quien va a conocer ese trabajo van a ser los 4 especialistas en mi área, queda tan entre el pequeño círculo que la sociedad en realidad no tiene constancia del valor de lo que hay. Trabajamos con actas capitulares con asuntos interesantísimos, entre ellos, si luego llega el debate, podríamos hablar de los temas que nos apasionaron, como de las tierras comunales, como por ejemplo la finca de la Palmosa, como el pasado nos estaba diciendo una manera de vivir fuera del mercado, una manera de vivir fuera de la explotación, sin más, así de sencillo, en nuestros antiguos antepasados, como hubo un esfuerzo institucional y privado fortísimo por arrancarle a la mayoría de la población esos derechos que se llamaron en muchos casos desamortización y han pasado a la historia como una pérdida de bienes de la Iglesia, cuando la inmensa mayoría de que sufrió pérdida irreparable además en su manera de vivir fueron los jornaleros, fueron los campesinos. Hemos encontrado referencias interesantísimas a las pulsiones que han acompañado políticas y sociales a esta villa, a este pueblo de Palma, que han seguido hasta la fecha. Otra de las cosas que vimos también es un continuo en el tiempo, un continuo que hasta los que estudiamos historia nos es difícil de apreciar. Nos venden, estudiamos cosas cerradas y envueltas: historia antigua, historia medieval, historia de la segunda mitad del siglo XVIII o historia del mundo contemporáneo. Solo hay una historia. Y hay una historia que además se lee y llega hasta nosotros. Y cuanto más se compartimente, pues más se despiece, menos sentido tiene. Volviendo al tema de las fuentes, trabajamos actas de notario, documentos de notario, compraventas, testamentos, contratos nupciales, una serie de documentación riquísima que en la mayoría de los casos también está durmiendo el sueño de los justos, encontrando también algunas cosas realmente sorprendentes. Lo comentaba con mi amiga Gloria no hace antes de empezar, cómo la investigación es algo que realmente puede llegar a enganchar, porque cuando uno empieza a descubrir cosas, la realidad lo altera a uno, ese volumen de información, de sensaciones, es capaz de hacer vivir a uno otra vida y ponerse en el lugar de otras personas de una manera que realmente es muy difícil de explicar. Trabajamos con documentación de la Real Chancillería de Granada, para lo cual nos desplazamos a Granada un par de semanas, una documentación bastante extensa y en algunos casos bastante interesante. Trabajamos con documentación de Simancas, de la Chancillería, de lo que era la documentación central del imperio de entonces, que se reunía en el archivo de Simancas. Y trabajamos también una serie de documentación, diríamos, que no era esa documentación escrita, esa documentación planimétrica. Trabajamos con fotografías, trabajamos también con la percepción que se había tenido y que se tenía del espacio. Como digo, no es que fuéramos unos genios, es que no sabíamos exactamente a lo que nos enfrentábamos y tuvimos que topar todo eso en parte por una mala conciencia de que se nos escapaba el objeto del que queríamos hablar. Que un poco vuelvo al inicio de mi intervención, espero no estar alargando mucho, cuando quiera. De que el origen, no teníamos papeles de todo este elemento que nos rodea. Yo creo que el trabajo, siendo limitado como es, tanto en el tiempo como en la extensión, es un trabajo interesante y que sobre todo a nosotros nos cambió y sobre todo nos hizo ver lo que de verdad es la historia. Desgraciadamente no tenemos historia, como bien dice Álvaro, no tenemos esa experiencia, no tenemos, hace tiempo que escuchamos cada vez menos a nuestros padres, a nuestros abuelos, desde luego nuestros antepasados casi no figuran, como ha costado mucho trabajo cortar esa transmisión de memoria. Cuando salimos estamos indefensos, el
los círculos de poder saben mantener una memoria, saben mantener una esencia. Precisamente a los que no tenemos el poder saben cómo quitarnos esa memoria y que nos enfrentemos a la realidad desnudo, sin escudo, sin posibilidad de recurrir a la experiencia de nuestro pasado, a las veces que timaron a nuestro pasado, y estamos condenados a que nos vuelvan a timar. Daba la impresión, comentaba un historiador de finales del siglo XIX, que al pueblo se le quiere tratar como esas generaciones de insectos que nacen de la larva y van a la luz donde mueren, pues porque nadie les ha dicho que la luz muere. Pues nos pasa un poco, ¿no? Y creo que la historia tiene ese papel, y que la historia no es solo de los pueblos, sino que sin ella el pueblo no existe. Y creo que esa es una de las manifestaciones de la globalización, dejarnos sin memoria, dejarnos amnésicos, porque desgraciadamente no tenemos historia, no tenemos. Y creo que una de estas cosas, nosotros éramos estudiantes, Rosa buen estudiante, un estudiante un poco más regular, éramos estudiantes de historia, era el tema que nos apasionaba, y lo que nos dimos cuenta con ese trabajo es que no teníamos ni idea de historia, pero no solo de conocerla en teoría, sino de lo que era. Y una de las suertes que puede tener un investigador, y creo que Emilio puede corroborar eso, es que acercarse, es que investigar, es poder gozar de ese privilegio de tenerlo. Y por eso agradecer el poder estar aquí, porque ese privilegio, si se queda en nosotros, es algo absolutamente estéril, absurdo. Tener la posibilidad de transmitirlo es una obligación, pero una obligación no solo a nivel intelectual, es una obligación, creo, personal, para tener una posibilidad de futuro, que no la tenemos, que nos la están negando, que se nos ahoga en las costas, que se nos ahoga en el paro, que se nos muere cada día como la moral, como la decencia, como la ética. La tenemos, aunque quieran hacer que no lo sea. Entonces, eso. Gracias. Muchas gracias.